Buenas, buenas comunidad, ¿cómo están? Qué placer saludarlos nuevamente. Hoy vamos a estar hablando con Mirta, que fue una de mis primeras terapeutas holísticas sobre duelos. Ella es especialista en duelos. Específicamente, yo la convoqué para hablar sobre el duelo de las expectativas y el duelo de nuestro yo pasado, pero ella nos va a nutrir un poco más allá de esta superficie que yo les estoy invitando ahora a escuchar. Mirtis, antes de arrancar, me encantaría que te presentes. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Me presento. Yo soy Mirta Flores, discúlpenme que se me ha caído acá algo, espero que me escuchen bien igual. Sí. Mirta Flores, y hace unos años me formé como terapeuta gestáltica en otro país. Y me especialicé aquí en Argentina como acompañante en procesos de duelo por diferentes pérdidas. Esta es la tarea que yo realizo y cada vez es un tema que me apasiona y cada vez me voy metiendo más y más en este tema, ¿no? Y ya van a ir sabiendo cuál es el motivo también. Eso te iba a preguntar. Yo suelo decir que reconocemos como nuestro propósito a partir de haber trascendido nuestras noches oscuras del alma. El propósito para mí en muchos casos aparece después de poder alquimizar esa experiencia dramática, ese dolor en un don, ¿no? El don en el sentido etimológico de la palabra que quiere decir presente, nuestro presente al mundo. ¿Cómo crees vos que tu yo actual, dentro de la terapéutica, ¿no? Porque obviamente dentro de una persona convergen múltiples roles, pero específicamente este yo actual terapeuta, hubiese colaborado, facilitado el proceso de tu yo pasado? Qué pregunta, ¿eh? Qué pregunta, vaya, vaya. Eh, Estuve así pensando en todo esto y justamente mi yo actual hubiera facilitado a mi yo pasado en aquel momento. ¿De qué manera hubiera podido colaborar para que la vivencia se facilite de lo que estaba sucediendo, ¿no? Es esto. ¿Y de qué manera? Escuchándola, escuchando aquellas emociones y sentimientos que muchas veces no son escuchados a nivel general. Yo lo viví en carne propia realmente y dije, cuánto. En aquel momento no me daba cuenta, en aquel momento decía, ay, si yo encontrara a alguien que me escuche, pero que no me oiga solamente, sino que escuche desde otro lugar. Esto me hubiera facilitado muchos malestares, mucha angustia. Esto en primer lugar. Y segundo lugar, que tiene que ver con el primero, es habilitar lo que cada uno sentimos, ¿no? Sin quitarle importancia. ¿eh? Mm. Porque de pronto mi experiencia así más fuerte, más, no sé si dramática, yo le pondría la palabra, pero sí muy, digamos, compleja, fue mi emigración. Claro. Siempre digo esto, ¿no? Mi emigración. Entonces, cuando estaba triste, porque, bueno, extrañaba mucho, y de pronto algunas personas, lógicamente, me decían, bueno, pero es una nueva oportunidad, pero que no tiene, a ver, te vas a encontrar con cosas muy buenas. Y lo que estaba ahí guardado
nunca salía, ¿no? Nunca salía. Me encanta, Entonces, me encanta sí, sí, esta palabra Mercedes, de habilitar, habilitarle al otro la expresión de lo que está sintiendo. ahí está, Me parece como habilitar, totalmente, ¿no? Que una encierra belleza tanto, habilitar. tanto, ¿no? Habilitar justamente los sentidos sin quitarle importancia. Es decir, hay también ítems dentro de este escuchar que es no consolar, ¿m? No juzgar, no suponer, no interpretar, no solucionar. Y todo esto tiene un sentido de ser con cada ítem de esto, ¿no? Que no nos vamos a extender tanto en Pero esto, pero sí, sí las sí, volverlos a conclusiones. repetir, me parece fundamental. De hecho, yo, que soy tu primer aprendiz, voy a tomar nota. No Ay, consolar, mi vida. Ah, no ahí solucionar. está. No consolar, Sí, no juzgar, sí, no suponer, sí, no interpretar, claro, no solucionar, porque tal esto cual. significaría que le estamos dando más importancia al problema que nos cuenta la persona que a la persona en sí, con su sentir. ¿Eh? De hecho, o sea, la conclusión de todo esto es escuchar activa y empáticamente. Escuchando activa y empáticamente, esto significa, no es que tengamos que atender el problema, sí las emociones de la persona que llega con un problema, ¿no? Qué Yo me... maravilloso. Me Sí, encantó. sí, Me sí, encantó esto de atender a la persona y no el problema. y no el Eh, problema. que lo Yo me... hablábamos un poco nosotras por teléfono en esto de centrarnos en la persona que tenemos enfrente, en la persona. En la persona, no el problema, porque problemas tenemos todos. El tema es que cada persona lo vivimos de una manera diferente. ¿Mm? Claro, yo me fui con esta escuela, y de lo que yo te acabo de decir, emigré con esto, porque yo en algún momento fui voluntaria en una ONG de prevención al suicidio, aquí en Mar del Plata. Entonces, claro, me fui con todo esto, por eso aún notaba más la diferencia. De hecho, que yo hablaba por teléfono con personas de aquí, compañeros de aquel momento, y por los que me sentía escuchada, por los que me sentía atendido, bueno, claro. Entonces, hoy en día atiendo incluso, acompaño a personas que están fuera del país y bueno, ya lo tengo por mano, digamos, esto, ¿no? Porque no le voy a ir a solucionar ningún problema, no tengo la solución para nada, pero sí atender la parte emocional. Esto es como mi yo actual atendería a mi yo pasado. Y Claro, claro. Eh, ¿no? Ahí. porque uno de los duelos para la comunidad, porque yo me enteré a partir de seguirte en Instagram, que uno de los duelos con los que vos trabajás es el duelo migratorio. Sí, el duelo migratorio, justamente. Uno, Hace ¿no? Trabajás con otros todo también. tipo de duelo, todo tipo de duelo. Eh, Cuando nosotras hablábamos por teléfono, coincidíamos en la importancia de traer esto, ¿no? A este encuentro, que es dejar de anestesiarnos, la importancia de dejar de anestesiarnos de, de lo que sentimos, de rechazar lo que sentimos, de guardarlo, de taparlo, porque creo yo que después esos dolores no gestionados se convierten en decisores inconscientes, terminan decidiendo por nosotros en automático. Y como no queremos lidiar con eso, tomamos todos los caminos que nos conducen hacia el otro lado,
y perdemos grados de libertad. Por eso me parece tan importante el trabajo que vos haces, de tu misión, me parece tan Mm. importante. En- Entiendo que debe ser complejo de poner en palabras, pero ¿por qué vos crees que es tan importante trabajar, primero dejarnos sentir los duelos y en una segunda instancia trabajarlos? Porque no podemos trabajar lo que no identificamos, ¿no? Entonces primero tiene que aparecer esto de, bueno, ok, me lo dejo sentir. ¿Por qué es tan importante, Mirtis? Bueno, mira, es como, te voy a dar una respuesta que encierra todo, esta pregunta, igual hay mucho más, pero en conclusión es importante para crear salud, así como lo escuché. Mi misión, ya hace un tiempo, es justamente poder llevar educación en el duelo, justamente, la parte educativa en el duelo, porque la muerte en sí ya es un tabú en nuestra sociedad. Si bien se habla más, ya es un tabú. O sea que todo lo que concierne a duelo, más tabú aún todavía. Mm, Porque, no, no, de eso no hables, como tú decías, ¿no? Anestesiar las emociones. mm, Mira, me duele muchísimo, a mí me dolía muchísimo la espalda en aquel entonces. Así que pasaba por la farmacia, compraba el medicamento de venta libre y seguía, ¿no? Y así sucesivamente. Luego, claro, aparecen síntomas. El duelo no es una enfermedad, de esto que quienes nos escuchan no. y quienes nos están viendo, no es una enfermedad, pero sí un duelo no elaborado justamente puede generar un problema de salud. Mm, De hecho, yo lo viví a los 3 años de haber emigrado. eh, Tuve cáncer de mama, ¿no? Exactamente. Y fue ahí cuando empecé, digamos, a poner palabra a los sentidos. Por eso es tan importante expresar. Cuando tú dices, claro, vivirlo de una manera consciente, porque pérdidas tenemos todos los días, no es algo extraordinario. no, Ah, tal mira, cual. una palabra. Porque asociamos de que el duelo es únicamente ante la muerte de un ser querido. Y sin embargo, existen tantos tipos de duelo, tanto, que lo vivimos de forma automática. Ah, es normal, ya va a pasar. El tiempo lo cura todo, es un mito, ¿no? No, no, Es un sí, mito. totalmente, totalmente todo depende de qué hagamos con ese tiempo, ¿no? Es un mito, porque justamente yo supe que estaba transitando un duelo cuando empecé mi formación. Yo me formé de grande, cuando empecé mi formación allí en España. Y Claro. aparte que una persona muy allegada, muy, muy, muy querida por mí, trabajadora social ella, me dijo, ¿sabes qué? Hoy tuve una capacitación y dijeron que la inmigración era un duelo. Ah, ah, mira, que si yo hubiera sabido todo eso antes, otro hubiera sido la circunstancia. Pero te callas ante lo que sentís. Yo hablo de la migración porque es la experiencia que me tocó más profunda, ¿no? Pero hay muchísimos tipos de duelo. Decís, bueno, pero no, no es tan importante. El otro día una consultante me decía, sí, cuando mi hija se fue de casa, yo lo sufrí mucho, y ella lo estaba, se quebró aquí. Dice, pero no, no quiero hablar, no voy a hablar de esto, porque esto no tiene importancia. Hace 4 años se murió mi hermano. No, no, ahí está justamente, le digo, habilitémonos no en lo que nos causa dolor. La ida de los hijos de la casa es un duelo también a elaborar. Todo lo que sea separación, ¿no? Lo que sea
yo también emigraron mis hijos afuera, bueno, todo he pasado en ese tipo, muchos duelos, ¿no? Pero con otros recursos, Claro. escasa de recursos. Hoy ya sé, y hoy me permitiría llorar, me permitiría expresar, me permitiría buscar ayuda. ¿Mm? Sí, tal cual. Y lo importante que es buscar ayuda. Totalmente, ¿no es cierto? Mm, mm. Yo, que te contaba también por teléfono, cuando antes de dedicarme de manera profesional a las terapias holísticas, tenía una pyme de diseño y fabricación de muebles, y por teléfono te conté, yo hice el duelo al momento de cerrar la fábrica y me llevó un montón de tiempo. Y hoy que mi trabajo como terapeuta en lo que tiene que ver a los programas y a los cursos se centra mucho en esto de acompañar a las personas a diseñar su vida ideal, su vida soñada y a diseñar ese yo ideal que quieren experimentar en la vida. eh, mi primera inquietud era tener una charla con vos sobre los duelos, sobre las expectativas y los duelos que tienen que ver con nuestro yo pasado, que yo reconozco en primera persona yo hice un duelo para soltar a ese yo, esa yo que era empresaria para poderme dedicar a estar siendo terapeuta. Eh, ¿Qué beneficios trae hacer estos duelos? En primer lugar, Mercedes, la verdad que yo te felicito y te admiro profundamente, y Es qué muy... bueno que la vida nos haya vuelto a encontrar. Mm, Y ahora desde otro lugar las dos. Yo con más experiencia y tú un cambio totalmente, ¿no? De rol, de identidad. Realmente voy me has hecho... Hago un paréntesis para la comunidad. Yo fui a sesión con Mirta porque hace un tiempo había dejado de estar con el padre de mi primer hijo y quería empezar a estar nuevamente en pareja, y en el transcurso de las sesiones con Mirta conocí a mi pareja actual. Pasó un tiempo que no nos vimos y nos volvimos a encontrar en un café de acá de Mar del Plata, y yo me acerqué y le dije, Mirta, vos no sos consciente de todos los movimientos que hiciste en mi vida, que yo pude hacer en mi vida a partir de conocerte a vos. Y ahí te conté que había cambiado de profesión, te presenté a las mellizas. Sí, totalmente. Realmente ese día me emocionó. Iba con una amiga, yo le contaba, digo, pero qué maravilla, porque yo te estaba viendo ya hace un rato que estabas con las nenas y tu pareja, y que te hayas acercado, digo, pero hacía unos años que no nos veíamos, ¿no? Es como 5 años quizás, ¿no? Sí, Que no y nos más también. veíamos. Y más también, y que te hayas acercado, y me llenó de gratificación el verte y esto que me comentaste así, tal cual me lo dijiste, ¿no? Entonces realmente, qué bueno, me acuerdo de ese momento de proceso, al no hacer los duelos conscientemente, sucede que las emociones que tenemos suelen dispararse de pronto en algo que, me acuerdo que una vez nos reímos mucho las dos, porque dijiste, le dije tal cosa a este empleado, así como no, enojada, dice, él me miró, claro, y yo me di cuenta, pero que no tenía nada que ver, ¿no? Como ese duelo, bueno, no era en tu situación, no era exactamente el duelo enmascarado, pero sí que nos puede pasar
esto, ¿no? Que de pronto sí, ¿cómo reaccioné de tal Sí, manera? pero seguramente Lo que eran pasó. emociones no gestionadas, porque si yo recuerdo esa etapa de mi vida, estaba muy acostumbrada a maquillar, a seguir, a anestesiarme y seguía y seguía y seguía. Eh, Coincide mucho con esto, ¿no? Porque bueno, el dolor no deja de ser una emoción. Claro, justamente. Y esto a tu pregunta al principio. Gracias, Mercedes, por haber traído esta parte de nuestras vidas que nos conocimos a este presente y para que tu comunidad también que lo conozca esta parte de cómo nos conocimos, ¿no? Y entonces, tú hacías una pregunta, ¿cuál es creo, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de hacer Sí, estos duelos? Y vuelvo a lo mismo, para lograr una vida saludable y conectar nuevamente con lo rico y maravilloso que tiene la vida, ¿no? tal cual. Ahí está. Y sí, que para ello, porque esto es muy fácil, o puede sonar muy fácil decirlo, o quien lo escucha va a decir, no, con todo lo que me está pasando ahora, yo no, ni me digas de conectar con la vida y con la vida, con la parte feliz. No, 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 es verdad, no es inmediato, pero sí que merece la atención, toda nuestra atención de hacer un proceso para llegar a eso. Ujú. Un proceso para llegar a eso. No es que todo viene así sin hacer absolutamente nada nosotros y esperar que el tiempo lo cure todo, ¿no? No, no, ¿Sabes? Mm, ¿Sabes que el doliente se transforma en protagonista tal- cuando ocurre algo así, ¿no? Como tú decías del yo anterior, de la identidad del otro, de otro tiempo, identidad ¿sí? pasada, claro. Identidad pasada también, ¿cierto? Quizás me fui de tema, sino ubícame por No, no, favor, el Mercedes. beneficio ya coincido totalmente, es ganar salud y ganar conexión con este presente. Eh, Totalmente, Porque la anestesia es pareja. Yo digo que la anestesia de las emociones siempre es total, nunca es parcial. Vos te anestesiás a una y te anestesiás a todas. Entonces después la vida te empieza a pasar por el costado. claro, justamente, ¿no? O sea, porque aparte, hablando de la anestesia, justamente, hablando de salud, cuando ocurre un duelo, cuando vivimos un duelo, cuando vivimos una pérdida, y voy a ir más todavía, más simple, cuando vivimos un cambio. Un cambio. Y cambios ocurren constantemente todos los días. Por eso educarnos en el duelo es, es más sencillo de lo que creemos para después, cuando llegan cambios más profundos, sepamos que es parte de la vida, ¿no? Claro, Que es parte de la vida. Desde una visión dual hay que ver, eh, o sea, la muerte en sí es parte de la vida. tal cual. Cuando tenemos una visión no dual, o sea, es muerte o vida, y hemos de educarnos para sabernos que la muerte es parte de nuestra existencia, Tal cual. totalmente. Y si al chiquito le enseñamos desde muy pequeñito que ese bichito murió, que esa planta se secó la hojita y que después sirve para el nacimiento, la hojarasca que sirve para el nacimiento de otras plantas que empiezan a rebrotar desde abajo. Desde esa simpleza, poquito a poquito, vamos educándonos en el duelo, ¿no? En lo que se genera un duelo. En lo que, mejor dicho, genera un duelo. Tal cual. Cuando
Cuando a un chiquito se le muere la mascota, y esto me viene a colación porque iba a hacer una charla en un jardín de infantes para profesores que atienden, para seños, ¿no? Que en los jardines de infantes. Cuando el chiquito se le muere una mascota, muchísimas veces, bueno, no te preocupes, ya vamos a comprar otro, ya vamos a conseguir otro. ¿Qué está recibiendo ese niño? Que sus sentimientos no tienen importancia y que fácilmente se reemplaza el amor hacia esa mascota por otra mascota que viene, ¿no? Muchas veces los papás nos cuesta mucho ver llorar a nuestro hijo, eh, porque no sabemos hacerlo de otra forma, entonces reemplazamos Tal cual. a ese ser vivo por otro, total, o sea, desde el amor de papá, ¿no? Sí, no, por Entonces, supuesto, pero me parece fundamental esto de sostener, en realidad es qué me pasa a mí con esto, porque el otro está en un proceso de duelo, pero es qué me pasa a mí con esto que no puedo sostener la ahí compañía. A veces sostener la compañía es estar, es la presencia. Eh, está, y forma parte totalmente. también de crecer, que pasen por estos estadios, ¿no? De dolor, de frustración, que tampoco se ve mucho el tema de la frustración en los niños, la incomodidad, el aburrimiento, y forma parte. Es como, es la Forma vida, es la vida. la vida. Ahí, claro, es la vida misma, entonces poder acompañarlos en ese llanto, en ese sentir, en ese dolor. No digamos que después no vaya a tener otra mascota, claro que sí, pero primero poder sostener esa parte, ¿no? Que se sienta comprendido, entendido, y no querer enseguida poner otro, taparlo. Lo tapamos, lo anestesiamos como tú bien dijiste al principio, Mercedes. Es eso. Eh, Mirti, si tuvieses que dar algunos pasos fundamentales en un proceso de duelo. El otro día vos me comentabas, no son lineales, no es uno, dos, tres, cuatro, no todos viven las etapas de la misma manera, pero si tuvieses que marcar como tendencias, como bueno, en esto entiendo, a ver, entiendo que deben ser como las mismas tendencias en todos los tipos de duelo, ¿no? Pero en relación a esto de el duelo de nuestra identidad pasada y el duelo de nuestras expectativas que tiene que ver con esto de los cambios que vos traías, ¿qué tendencias o qué etapas? No sé cómo se etiqueta, entiendo que no son todas. Eh, sí, digamos, ahora, cuando te explicaba que el oyente ha de ser el protagonista y el proceso, esto lo agrego, el proceso de duelo, de elaboración de duelo, es un proceso activo, totalmente. Hemos de trabajar, ¿no? Aquí, es decir, pero ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, para eso, justamente tenemos las llamadas tareas del duelo. ¿Mm? Y las tareas, en la línea que yo me formé, justamente tienen que ver las tareas de William Ward, que es un especialista, un investigador y especialista, y como otros teóricos del duelo, y va en cuatro, digamos, en cuatro pasos. El primer paso, si es a lo que te referís, ¿no? De los Sí. pasos a seguir. El primer paso justamente es aceptar la realidad de la pérdida, ¿eh? Aceptar la realidad de la pérdida. ¿Y qué significa justamente esto? Es, digamos, mirar de frente en nuestra realidad, que es la que estamos viviendo. Por ejemplo, tú nombraste las expectativas, ¿eh? Sí, sí, me Tú encanta. nombraste Es esto. Es es mirar la realidad que estamos viviendo,
tú nombraste las expectativas, Mm, y voy a hablar de unas expectativas, mejor dicho, de una persona que vino a consulta a raíz de que justamente no se habían cumplido sus expectativas en cuanto ¿cómo podría decirte? A los resultados de un examen importante que tenía que hacer dentro de su carrera, y no, pero ella estaba segura que así había sido. Y mm, hemos de diferenciar acá lo que son las expectativas y lo que es la esperanza. Son cosas totalmente... Esto cuando decimos, "Ay, yo tengo la esperanza de sacarme la grande, nunca juego, así que no hay esperanza nunca ahí, ¿no?". Pero las expectativas que hago pasos para poder cumplir esas expectativas, si era rendir un examen, estudiar, organizarme en todo, horas de estudio, anotarme en una mesa examinadora, y va haciendo pasos concretos, ¿no? Entonces, justamente ahí doy el examen con todo el conocimiento y con mi seguridad de que eso va a estar bien, o no, no es así, ¿no? Entonces, el primer paso justamente es aceptar esto, ¿no? Porque, ¿cuál es nuestro accionar? Ya, pero ¿cómo? Si lo cuestionamos, pero no, para mí que no fui corregida como correspondía, para mí que pasó tal y tal cosa. Bueno, la a ver, resistencia. Sí. la resistencia justamente, ¿no? Entonces, bien, ahora aceptamos esto. Esto no está más. En este momento no está más estos sueños. Esto, que yo también te lo nombré como de alguna manera, el duelo por aquello que no fue, Claro. por aquello que no es. Entonces, justamente ahí, el- eso después se amplía, no lo voy a detallar todo ahora, pero se amplía. ¿Qué Mm, cosas perdiste? Yo es una pregunta que hago cuando ocurre esto, ¿no? Un duelo por lo que no fue, o un duelo por lo que sí está haciendo, ¿no? Como la pérdida de un ser querido. mm, ¿Qué cosas perdiste con lo que perdiste? Y entonces la persona me dice, y perdí de que me cambien, yo tenía este examen, me cambiaban de puesto, me aumentaban el sueldo, con el sueldo podía pagar una cuota para adquirir un departamento, claro, bueno, entonces todo esto hay que desglosarlo. En sesión todo esto claro. lo desglosamos, qué significaba eso, ¿no? O sea, hay que hacer una tarea con esto, ¿no? El segundo paso, Mercedes, porque esa era la primera tarea, ¿no? Aceptar la realidad de la pérdida. La segunda tarea, dijimos que eran 4. La segunda tarea es expresar las emociones y sentimientos que genera esa pérdida. Hasta ahora, digamos, como te lo presenté, era así concreto el problema, ¿no? ¿Qué pasa? Luego dedicarnos justamente, como en tu caso quizás, ahora vos hiciste el duelo, dijiste, sobre aquella el rol, empresa, que Ujú, no necesites más. Bueno, ahí que la persona pueda hablar en términos de angustia, de tristeza, de soledad, de frustración, tal cual, ponerle palabras, tal no cual. anestesiarlo, ponerle palabras. Bien dice Goleman, no me acuerdo el nombre en este momento, que es inteligencia emocional, claro, tengo entendido, que dice que somos analfabetos emocionales, que porque no Sí, sabemos de cómo no. funciona, ¿no? Yo sigo mucho Entonces, a sí. Brené Brown, que ahora escribió Atlas del Corazón, a donde identifica un montón de emociones, y, Ajá, y ella, que es investigadora social, dice que la mayoría de las personas, no me acuerdo del porcentaje, pero definen las entrevistas toda la panoplia de emociones que hay dentro de 3 categorías: bien, mal, hecho mierda.
Sí, Y no podemos cambiar lo que no identificamos, eso yo lo tengo como mantra, lo que no identificamos podemos cambiar. Entonces, dentro del bien navegan un sinfín de emociones, dentro del mal hay otro sinfín de emociones, y hecho mierda, que me imagino que sería la más devastadora de todas las categorías, tiene también su lo propio. Eh, y esto me parece fundamental, ¿no? Porque no es lo mismo frustración que dolor, que resentimiento, que angustia, que desamparo, que soledad, que desolación. Son distintas emociones. Y cuanto más asertiva es la identificación, bueno, es más fácil la gestión, porque el 80% de una buena solución es el diagnóstico. Entonces, ahí está. Ahí está, ¿no? Y vos fíjate que lo que decís bien, mal, hecho mierda, yo cuando he dado cursos o en las mismas consultas individuales, yo digo, ¿cómo te sentís aquí ahora? Y al principio decía, ya los que me conocen ya no hace falta consultantes, pero cuando doy una charla que también de escucha activa y empática, bueno, ¿cómo están ustedes acá? No vale ni bien ni mal. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo? ¿No? Entonces, a veces con una mímica también, ¿no? Porque también el cuerpo nos está hablando, no está. Entonces, no sé si me atrevería, pero por ahí en algún momento me atrevo, no vale ni bien ni mal, de hecho mierda. hecho mierda. Me gustó mucho eso, ¿no? Entonces, justamente identificar la emoción que nos está invadiendo en ese momento, ¿eh? Entonces, esta es la segunda tarea que hay que hacer, ¿no? La tercera tarea es adaptarse a un nuevo mundo sin lo perdido, ¿eh? Sin, ya sea la persona, la situación. Y aquí, justamente, se trata de identificar qué hacía por nosotras, esa situación que hoy ya no tenemos. Qué ¿Eh? interesante. ¿Qué hacía por nosotros esa situación que ya no tenemos? Me es más fácil llevarlo en este momento, digamos, y de paso doy así una pincelada, Mm, a la pérdida, al duelo por la pérdida de un ser querido. De pronto, ¿qué es lo que pasaba? Una persona que falleció la esposa, de pronto, o al mm, revés, ¿no? ¿Qué ujú. hacía? ¿Qué hacía tu esposo? Y él se encargaba de llevar todo el trámite bancario, de Claro, hacer los trámites, de gestionar. Bueno, entonces primero desarmamos, desglosamos todo eso de lo que hacían, porque, o sea, aparte de perder la pérdida principal, la pérdida del ser querido, del ser amado, hay otras pérdidas añadidas, la de un gestor que se ocupaba de todo, que tal cual. hacía todo, ¿no? Total. Entonces, potenciar, ayudar a potenciar los recursos que la persona tiene y que ni siquiera sabe que los tiene, ¿no? Y a mí me ha sucedido en ese caso. Una vez mi esposo estuvo muy grave, operado del corazón muy grave, y él era el que se encargaba de hacer todos los trámites y yo nada de todo eso, hasta que todo me daba rojo y digo, pero ¿qué es lo que pasa? Y mi hija me dice, mamá, es que falta pagar el celular, que no Claro, tenés... Ah, bueno. claro, Entonces, claro, entonces potenciar de alguna manera, antes de potenciar, descubrir qué habilidades tiene la persona que claro, puede contribuir a esta adaptabilidad sin lo perdido exactamente. Esa es la tercera tarea. tal ¿No? cual. Y me imagino, en el caso de las expectativas, cuántas veces nos motivan, ¿no? Son como factores motivantes. Entonces, cuando eso desaparece, como que la motivación tiene que empezar a tener
cuestiones internas, ¿no? Más relacionadas a la autorrealización. Entonces, me parece súper interesante esto que traes. A mí Claro. que me abre un mundo para reflexionar. Muy Cl- interesante, me parece. Claro, porque aparte, en este caso, en esta situación de las expectativas, Mm, también justamente podemos enfocarnos, mira, en expectativa, saliendo de esta persona que no hizo el examen, ¿no? Como esperaba, las expectativas también están puestos, que no les llegan este tipo de consultas, fue la familia que yo quería que seamos unidos con los hermanos, que nos reunamos a comer un domingo o más de un domingo, bueno, todo esto, ¿no? mm, Poder ver ahí, revisar ahí con estos pasos y luego decir, para pasar, o sea, trabajar primero esto y para pasar a la tarea, a la cuarta tarea, justamente es bueno, entonces, vemos lo que perdiste al no tener la familia, o lo que estaba en tu esperanza, en tu expectativa, no tener la familia soñada, mm. pero sí vamos a ver que sí podemos tomar de esa familia Claro. para recolocar, digamos, para recolocar en lo que llamamos la cuarta tarea, recolocar emocionalmente lo perdido y continuar con nuestro proyecto de vida. Qué ¿Mm? interesante. Me encantó, me encantó. Mil gracias, me Mm, encantó. Bien, para ir cerrando, sí. hay una pregunta que a todas las personas que entrevisté este año les hice porque a mí me parece que pienso esto, ¿no? Los seres humanos somos capaces de significar cualquier cosa, de otorgarle significado a cualquier cosa. Podemos significar si un desastre, si un desastre natural es una represalia de la naturaleza, es Dios que nos está castigando, un hecho aislado, un accidente, un infortunio, y dentro de esos parámetros significamos todo, una mirada que no nos gusta, y pocas veces nos detenemos a significar nuestra propia vida. Y como este año yo trabajé mucho en esto y aprendo obviamente de las personas que entrevisto, que son personas que admiro, la pregunta que te quería hacer es cómo crees que tu existencia hace de, no sé si de todo el mundo, pero de tu mundo un lugar mejor. ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Nunca me la había, nunca me la había planeado, ¿no? Nunca había. Y realmente sí que ahora sabía que al tener esta entrevista, eh, y realmente siento, lo pienso, lo siento y lo llevo a la práctica. Cada día, ¿no? Es aportar un granito, mi granito de arena, Mm, para humanizar, decir la humanidad sería, me suena muy pretencioso, pero sí decir humanizar mi entorno. Y eso mm, se va multiplicando. sí, ¿Sí? sí. Sí, Fe. esa es mi tarea. Vos me tocaste Sí. a mí y que yo doy fe, porque vos me tocaste a mí en su momento, yo pude formar mi familia, después me dediqué a esto, en parte creo que sos una de las personas que me inspiró a seguir en esto, y tal vez vos no conozcas a toda mi comunidad, pero toda mi comunidad puede disfrutar de lo que yo comparto porque en algún momento te conocí a vos, así que yo no sé si la humanidad te queda grande. Hacemos efectos dominó, creo que hacemos efectos dominó. Creo que sí, hemos de seguir, ¿no? Hemos de seguir haciendo
cada día un poquito más, porque no sé si a ti te pasa, Mercedes, y te agradezco tus palabras, pero es como decir, no sé quién dijo, el filósofo, cada vez que aprendo algo, me doy cuenta que no sé nada. Sí, ¿Cuánto nos falta para seguir? Y sí, pero no como ese, cuánto falta, no, el entusiasmo de decir, bueno, acá agrego esto otro, para sí, ofrecer, como tú dices, ¿no? Somos agentes multiplicadores, da la sí, sensación, de una cosa y de otra, ¿eh? De todo lo que nosotros generamos. Así que también yo, a partir de aquel encuentro, empecé a verte, a seguirte, y dije, una maravilla, Mercedes, ¿no? Todos ponemos un granito de arena para hacer sí, este océano de cosas buenas y que pueda llegar a expandirse cada vez más. Claro que sí. Estamos en sí, eso. sí, estamos en esa misión. Mirta, ¿cómo te puede, primero qué servicios ofreces y cómo te puede contactar mi comunidad? Yo cuando sube el video voy a dejar tu dirección de Instagram y tu teléfono si vos me permitís. Sí. Eh, pero bueno, antes de despedirnos quiero darte ese espacio porque sé que hay muchas personas que te están buscando y aún no lo saben. Y hay muchas que te están buscando y aún no te conocen. Hay alguien que me está buscando y que no lo sabe que me está buscando. Creo que si esto lo leí en algún momento. Mira, yo lo que hago es, o sea, acompaño a personas en procesos de duelo, de cualquier tipo de duelo, cualquier tipo de pérdida, mejor dicho, Ujú, y que implica también un crecimiento y desarrollo personal. ujú. Vía online, atiendo vía online. Y también, a veces cuando me convocan, voy a algún colegio, como fui al Jardín Infante, a un proyecto aquí en Mar del Plata para jóvenes también, para trabajar, hacer charlas, digamos, ¿no? Esto también lo estoy haciendo. Así que la manera de contactarme es por el Instagram. Y sí, Mercedes, mi número de teléfono también para que me mande mensaje. No llamado porque de pronto estoy En ocupada, que sesión, yo me sí, pondré, claro, no sé si me sí. pondré en contacto, me pondré en contacto con ellos, ¿no? Y tengo una página de Facebook, no sé si llamarle así, sí, no es una página web, que se llama Apoyo Emocional en tu Sentir. Apoyo Apoyo emocional en tu sentir. Y ahí suelo subir cosas relativas también a crecimiento personal, a duelo también, cosas que pueden ser ayudadas. Comparto de otros profesionales también bien, algunas publicaciones. Sí. buenísimo. Bueno, no sé si me quedó alguna pregunta en el tintero, no me acuerdo. ¿Hay algo más que quieras compartir? Yo quiero compartir una frase, es eso, lo que pudo haberte quedado o no, pero de las preguntas que habíamos conversado están. ¿No? Y hay una frase que tiene que ver con lo que dijiste de la anestesia, justamente porque hace todo, ¿no? El tema de la expresión de las emociones como una de las tareas del duelo, ¿no? Y es una frase de Carl Jung, que es: lo que resistes persiste, lo que acepta te transforma. Mm, ¿Eh? mm. Y acá para reflexión. Un Bueno, montón. Mil gracias, mil gracias. gracias a ti por invitarme. La verdad que fue un honor poder estar hoy compartiendo y compartiéndonos, Mm, ¿eh? Desde nuestras tareas a toda tu comunidad. ¿Eh? gracias.
Mil gracias. Chao, Mercedes, gracias. Chao.